capítulo 8 del libro de Romanos. Leeremos ese texto. Aleluya. Qué hermoso, eso es maravilloso. Hace un momento empecé a orar cuando el Espíritu de Dios me habló. Creo que es mejor que concluyamos esa oración. Padre, abrimos nuestro corazón y mente para recibir revelación del cielo, palabras que traen del cielo a la tierra. Recibimos la rema de Dios, recibimos instrucción. Gracias en el nombre de Jesús. Cerramos nuestra mente y nuestro espíritu a la distracción. Y gracias por la palabra del Dios vivo, en el nombre de Jesús. Amén. Prestemos mucha atención. Romanos 8, verso 2. Porque la ley, digan la ley, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Jesús y en su unción me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vayamos a Romanos 3. Versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, por la ley de la fe. Bien, vayamos a Gálatas 6. Y en una concordancia pueden buscar la palabra ley y leer los pasajes en que aparece en la Biblia. Ahora, esto es algo que deben recordar. Ayer mencionamos esto y hemos tenido una idea carnal de la ley. Como cuando el Congreso aprueba una ley que debemos obedecer. Si uno no la obedece, debe existir algo para hacer cumplir y respaldar esa ley. Y si no, no sirve. ¿No es cierto? En el mundo natural, el poder para hacer cumplir la ley no está necesariamente en la ley misma, sino en aplicarla, en que se obedezca para darle poder. En cambio, las leyes de Dios tienen poder inherente para que ellas se cumplan. ¿Ven? Así hay leyes del Espíritu y básicamente todas son leyes del Espíritu, pero hay leyes del Espíritu que se aplican en lo natural. Y cuando usted actúa según las leyes de Dios, en particular lo espiritual, para lograr resultados espirituales, las cosas en el reino natural cambiarán. Esa ley misma. Pero el problema ha sido que, bueno, permítame primero, vamos a leer Gálatas 6, me he adelantado un poco, debo ser obediente. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Esto no es solo la ley que él dijo, no se refiere a él personalmente. Aquí se refiere primeramente, desde luego, se está refiriendo a su unción, pero no se puede tener su unción sin él. ¿Ven? No se pueden separar al ungido de su unción, porque la unción que está en el ungido es a lo que se está refiriendo la unción. No se pueden separar, pero hay veces cuando uno debe entender que el énfasis está en uno o en el otro y quizás no en ambos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo hace unos años, es más, Bill
recién entró aquí y se sentó, y recuerdo que me dijo, sabes, en el original no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice ¿quién me fortalece? Bien, así empecé a estudiarlo y a escudriñarlo. Eso se refiere a la unción. La palabra Cristo es la traducción de la palabra Mesías, que en hebreo es unción, o el ungido. Nos estamos refiriendo a la unción. Miren aquí, la unción funciona por una ley espiritual. La ley de Cristo, la ley del que es ungido. Bien, y su unción fluye y opera según ciertas leyes espirituales, cuyos elementos al ponerse en acción producen siempre los mismos resultados allí. No existe la unción que no da resultados. No existe la fe que no da resultados. No existe el amor de Dios que no da resultados. No existe palabra alguna de Dios que no da resultados. No hay fe que no da resultados. Hay fe que no ha sido puesta en acción, pero no existe la fe que no da resultados. ¿Me escuchan? Ahora, déjenme que les explique esto aquí, de una manera que puedan entender y darse una idea clara de lo que estoy hablando. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Jesús el ungido y en su unción, me ha librado de la ley del pecado y muerte. ¿Por qué ley? Jactancia no, la ley de la fe. La ley de la fe tiene ciertos elementos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero algún demonio religioso vino y plantó otra cosa. La fe viene por tragedias. La fe viene por experiencias difíciles y por cosas trágicas en su vida. El problema que surge en este campo es como un entrenador bueno de fútbol o de baloncesto o de béisbol, pero el ejemplo de un entrenador de fútbol es realmente un buen ejemplo de esto, porque en fútbol toda jugada y plan ofensivo está diseñada para cualquier equipo. Cada jugador del equipo tiene una tarea específica, y si cada jugador lleva a cabo esa tarea específica, harán un gol. Para eso se planeó la jugada, se planeó para anotar goles. No importa si son necesarios 100 pases o 2 pases, si cada jugador cumple sin fallar, con cada paso de la jugada meterán un gol. Pero al otro lado de la cancha tiene 11 problemas. Cada uno de esos jugadores tratará de hacerle fracasar. Quizá haya un jugador en el equipo que no conoce bien la jugada y al tener que ejecutar la jugada, él no sabe qué tiene que hacer. Eso es un problema. ¿Hay falta de conocimiento? Es la acción del enemigo confundir el juego a como pueda. Pero yo les digo, si se esfuerzan y lo aprenden y andan en ello y hacen lo correcto, van a salir ganando todo el tiempo. Y así es con la ley espiritual. Si se queda en la palabra, y hablo de meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y no una idea religiosa de la palabra de Dios, pero la estudia delante del Espíritu de Dios. Enséñame, porque tengo sed de saber lo que tu palabra dice de esto. Se queda así, siempre, no solo ocasionalmente, o no se espera hasta estar en aprietos y luego clama a Dios y quiere resultados con pocas lágrimas. Gracias a Dios por su amor.
por su misericordia. Ahora, volvamos, más bien voy a recordarles, refresquemos la memoria de nuevo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. El pecado opera y produce. No produce muerte a veces. Siempre produce muerte. La palabra de Dios no produce ocasionalmente justicia, siempre produce justicia. ¡Aleluya! ¿Están siguiendo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esa es la ley mayor, es la ley del Maestro, y Él lo dice muchas veces en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo lo predicó Él en Mateo 7. Busquemos eso de nuevo. Veremos los primeros versículos desde el 12 y luego lo vamos a ver línea por línea, y manténgase atento. Presten atención. Yo les garantizo, les prometo que voy a decir algunas cosas que si no son sabios, si no se mantienen atentos y escuchan lo que estoy diciendo, se van a ofender. Diré algunas cosas que no encajan con la religión, pero lo que les digo es mandato de Dios, pero les voy a llevar adelante o más allá. Si tengo que llevarles gritando y gimiendo, voy a llevarles adelante en ciertas cosas. La forma como funcionan estos principios de generación en generación, le tomó a Oral y Evelyn Roberts 20 años aprender lo que aprendieron hasta el tiempo que yo fui a su universidad. A mí me tomó solo unos días aprender toda esa información, ya que estaba recopilada y condensada. Y con alguna enseñanza e instrucción podía aprender lo que le tomó a ellos 20 años lograr, de un modo conciso que me facilitó aprenderlo, sin pasar los próximos 20 años de mi vida tratando de lograr lo que ellos ya tenían. Yo podía empezar con eso y luego seguir y continuar juntos, ¿ven? Así se supone que esto opere. Puede tomar lo que he aprendido en 40 años y unos pocos CDs. De seguro que a mí me tomó más que unas pocas horas para lograrlo. Usted puede tenerlo y luego seguir con ello. Ahora, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y toda la parte restante de este capítulo se refiere a eso. Él no cambia de temas, no cambia de significado. El resto de este capítulo se refiere a eso. Es el hacer a otros las cosas que usted quisiera le hagan a usted. Usted lo hace a otro. Es la ley de sembrar, plantar y cosechar. ¿Ven? Es como decir de otro modo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es igual que decir eso. Ello no es cosa entre hombres, pero entre hombres y Dios, y entre Dios y el hombre. Dios no hace nada sin semilla, pues Él no hace nada sin las leyes de la abundancia.
Ahí es donde uno empieza. No importa si va a estudiar sanidad o estudiar los dones del Espíritu, no importa lo que sea, siempre va a buscar esa semilla. Luego, la actividad que lo gobierna. ¿Recuerdan en Marcos 4? De eso hablaba en Marcos 4. Dijo que esa parábola los abarca a todos. Él dijo que si uno puede entender esta, puede entender toda parábola. El reino de Dios es como un hombre que planta semilla en la tierra. Y él se acuesta y se levanta, y la semilla brota sin que él sepa cómo. No quiere decir que cuando él se acuesta y se levanta día y noche, que no tuvo nada que ver con eso, entre el tiempo en que se sembró hasta que brotó. Llevó mucho tiempo y trabajo. Usted tiene mucho que hacer en la tierra. Debe regarla, fertilizarla, deshiervarla, mantener al enemigo fuera de su tierra. Debe mantener las aves alejadas de ese lugar, pues tiene mucho que hacer. Algo que debe hacer es no sacar la semilla para ver si está creciendo. No tiene que saber cómo trabaja eso. No tiene que saber cómo obra la tierra. La tierra sabe cómo hacer la semilla crecer y la semilla sabe qué hacer. ¿Ven? Pero usted tiene que trabajar. Y si no sabe lo que es el trabajo, ahí es donde tiene que estudiar para evitar que el diablo le diga que es de este modo cuando no es así. Se prepara para ir a trabajar y alguien le da una pala, tiene problemas. No saca mala hierba de su huerta con una pala porque sacará la semilla. Se saca con un asadón y luego lo rastrilla, pues deberá ser muy cuidadoso para no dañar esa semilla. En esta tarea usted cuida de lo que habla y cuida de sus acciones. Jesús dijo, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y les dije antes que he sido muy cuidadoso para no ofenderles. Y no me voy a preocupar tanto porque se nos está acabando el tiempo. Y la razón de esto, Jesús dijo en el capítulo 4 de Marcos sobre la ley espiritual, la ley de dar y la ley de recibir, la ley de plantar y cosechar, la ley de tratar a otros como uno quiere que lo traten, porque cuando uno hace eso, así es como los demás lo tratan a uno, incluso Dios. O si no, Él lo dejará solo, porque hay cosas que Él puede o no hará, y en ese caso, el diablo se encarga desde ese punto y le obligará con muerte. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Efesios 6:8. Amén. Y en la descripción de eso, en Marcos 4, Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Los que al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, ellos son inmaduros, no aceptan instrucción. Creen la mentira del diablo o de algún falso profeta en vez de creer a la palabra de Dios, y ellos se ofenden y de inmediato viene el diablo y roba la revelación que recibieron. Por eso no quiero que se ofendan. Y por esa razón es que tengo mucha cautela con algunas cosas que les hablo. Anteriormente hablamos, o más bien empecé a hablarles de las leyes de prosperidad. Las leyes de Dios son leyes reflexivas. Y yo les digo algo sobre los pastores, que son los peores en eso, porque puede enojarles muy fácilmente y rápidamente. Me es gracioso que somos el único grupo de gente en el mundo que se enoja porque alguien no está de acuerdo con nosotros.
A muchos es difícil hablarles, se disgustan y se van. Y casi siempre eso es algo bueno. Que él salga de ahí. La ley, no fue mi intención decir esto ayer. Yo estaba hablando de que las leyes de Dios son reflexivas. Y alguna gente llega a un servicio de adoración y empiezan a adorar a Dios y ponen en práctica alguna ley espiritual y no saben cómo lo hicieron. Y tienen resultados. Y el Espíritu Santo se manifiesta en medio de ese lugar, pero no pueden repetir eso porque no saben lo que hicieron. Así que tratan de cantar los mismos cantos, sentarse en el mismo lugar, que no tiene nada que ver con eso. Luego Jesús habló de lobos con piel de oveja. No importa cómo trate de cubrirlo, no puede esconder las leyes de Dios, pues muestran lo que usted sembró y es lo que todos verán cuando brote. No importa si se pone encima esa piel de oveja, por sus frutos se conocerá. Y no fue mi intención decir eso. Bueno, se me fue. Y vemos una mujer caminando en la calle y es obvio que está encinta. Quizá no quiso quedar encinta, pero puso en práctica ciertas leyes. Y ese fue el resultado. Y todos saben lo que ella estaba haciendo. ¿Cierto? Es la verdad. ¿Cierto? Y yo les decía ayer que deseaba que Jesse hubiera dicho eso en lugar de mí, pero es la verdad. Y todos aquí, sin excluir a nadie, no importa cuán dulce piense que es alguno o lo que sea, no hay nadie, yo, nadie más. Cualquiera aquí que es perfecto es mejor que salga y espere en el auto, pues no tiene nada que aprender. Pero el resto nos quedamos aquí para aprender algunas cosas. Las leyes de Dios son como un equipo de fútbol. Si cada jugador hace lo que le toca, van a ganar. Si se sale del plan de Dios, lo matará, lo enfermará, traerá males, toda clase de necesidad, y el plan de Dios borra todo, y tiene un enemigo que quiere controlar su mente, pero aún es una ley reflexiva. Pero si usted es tan delicado que no puede recibir instrucción, oh, pues yo no. Luego puede levantarse y decir, ¿y cómo es que eso vino sobre mí? ¿Cómo? Supongo que Dios quería que yo sufriera por una semana. Dios me dio eso para enseñarme algo. Él no hace esas cosas. Ese es el enemigo que vino a sembrar en su campo. Eso es mentira del infierno. Si miran eso como una ley reflexiva, pues, ¿cómo puede ser posible que fallé en algo? Pues Dios no me sanó esta vez. ¿Es posible que sea culpa de usted, no de Dios? ¿Pudo ser posible que usted fue el único del equipo que no cumplió con su tarea esta vez como debería, y el diablo vino y lo atropelló y detuvo su jugada antes que pudiera anotar? No se sienta mal, levántese, sacúdase y regrese a la palabra de Dios y diga, enséñame con esto, quiero saber más, no quiero volver a fallar de esta manera. Es una ley reflexiva. Si hubiera estado en la palabra como se supone, si hubiera estado en las leyes de Dios como se supone, esto no se hubiera apoderado de mí, pero no hubiera sido contra usted si usted le hubiera puesto atención a esa cosa. Sobre esto, Mateo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced, porque esto es la ley y los profetas. Y ese pequeño cambio ahí en el verso 13 no significa que él lo puso ahí para indicar que estaba cambiando el tema. No fue así. Él no hablaba en capítulos y versos, aún está hablando de esta misma ley y cómo funciona, qué hacer y qué no hacer para estar ungido.
andar en la unción. Donde quiera que predicó, dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Él me ha ungido con el Espíritu y con poder, me ha ungido para predicar, me ha ungido, como dice en Lucas 4:18. Y su enseñanza tenía que ver con, ahora que tiene esta unción, ahora que usted puede ver, ahora que puede oír, ahora que tiene su cuerpo, ahora que anda en esto, déjeme decirle qué hacer para andar en esta unción después que me vaya. No juzgan a nadie. ¿Ah? ¿Ven? Eso es lo que él está haciendo, es lo que está pasando. Ahora, noten. Entrad por la puerta estrecha. Lo que leímos en el versículo 12 es la puerta estrecha. ¿Cómo quiere que lo traten? Yo creo que debe ser con ciertas restricciones. Quiero que me traten bien, que no me traten mal, que me traten correctamente, además que me traten con fe, con amor, ser tratado bien siempre por todos. Muy estrecho. Eso es una mente muy cerrada. Oh, mi mente es muy cerrada. No quiero que me hagan daño. Y no quiero que nadie hable mal de mí. Yo quiero que todos hagan exactamente lo que se supone cuando traten conmigo. Quiero que sean justos conmigo. Quiero que sean cariñosos conmigo. Quiero que piensen bien de mí. Que piensen que soy guapo. Y todo lo demás sea bueno. No quiero levantarme por la mañana y decir, espero que hoy alguien hable mal de mí. No quiero eso. Bueno, si es así como quiero que me traten, la puerta estrecha es que me discipline para seguir el mandato de Jesús y las leyes del Espíritu y tratarle a usted igual. Si lo trato de ese modo, la ley de Dios está obrando todo el tiempo a mi favor para que Dios y otros me traten bien. No funciona de otro modo. Tan pronto me pidan que los perdone, lo haré. Pero nunca le van a pedir eso. A menos que sean más espirituales que usted. Con esa mentalidad. Jesús no dijo que hasta que nos pidan, dijo que si usted tiene algo contra alguien, debe ir a Él. Cualquiera que tenga algo contra usted, vaya a Él. O sea, en ningún caso debe esperar. ¿Qué se supone? Pues entrar por la puerta estrecha. Ahora, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Subrayen la palabra perdición si no lo han hecho antes. Eso es clave aquí. En todo esto, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el libro de Proverbios dice esto, es la misma ley, escrita un poco diferente, dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y, oigan, medicina a todo su cuerpo. Esta es la ley de la prosperidad en lo espiritual, lo mental, las finanzas, la sanidad. O sea, así se anda en la vida que viene de Dios, siguiendo y obedeciendo sus promesas. Dios creó estas leyes y nosotros las activamos siempre. Amén. Y leamos. Guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si eso es lo que son por dentro, se va a reflejar por fuera. No importa cuántas mentiras traten de cubrir y ponerse de pie y hablar en lenguas, y siguen, qué dulces son y todo eso. Si usted cree en todas esas cosas, lo van a atrapar en su puerta ancha.
¿Ven? Lo atraparán, pero si anda en estas cosas y aún puede tratarles bien y justamente, pero dentro de sí sabes quiénes son. ¿Sabe quiénes son? El Espíritu Santo le mostrará cómo son y usted puede orar por ellos, pero no se una a ellos. Amén. No se una con gente como esa. Pues hay gente que es muy agradable, pero que no sabe lo que hace ni por qué. La mayoría son así. Saben que casi toda la gente que hace cosas que ofenden a otros, la mayoría del tiempo no es por fanatismo, es por ignorancia. Son personas que ignoran, no saben que eso no es así. Pero si se encuentra con un fanático, quiero decirle algo, no va a tener ninguna duda de quién le dijo eso. Puede haber uno que es ungido, que es un fanático. Y dice cosas que le herirán a usted y le tomará unos 6 meses para olvidarlo si no ejerce autoridad sobre eso en la palabra de Dios. Y si usted permite el ser ofendido por eso y se queda en ello, le llevará hacia la puerta ancha de ellos. Le costará la unción. Oigan, la unción quita cargas y destruye yugos y no hay nada más que pueda quitar esas cargas. Es la unción, es lo más precioso que tenemos nosotros. Es Jesús mismo por el Espíritu con nosotros. Muy precioso para dejar a un fanático seguir por algo que dijo de usted que no es ni la verdad. Pues es fácil para usted decir eso, parlachín. Bien, espere un minuto. Usted puede ir a más iglesias que yo. ¿Cuántos libros feos han escrito acerca de usted para criticarlo? No soy tan tonto como para leerlos. Amén. ¿Me están oyendo? Me tiene sin cuidado lo que digan. Yo incluyo en mi tiempo de oración cada día, oro en el Espíritu por aquellos que me han perseguido, porque no estoy dispuesto a permitir al diablo entrar en mi vida y que me cueste la unción. Y sé que no sé suficiente aún de cómo andar en estas cosas completamente, pero les digo que estoy conociendo cosas muy buenas. Sé suficiente para mantenerme bien y sé lo suficiente como para mantener unida a mi familia y fuerte en el Señor. Sé lo suficiente no solo para pagar mis cuentas, sino también hacerme un hombre rico, y no voy a dejar que lo que diga algún tonto acerca de mí, que ni siquiera es cierto, me haga enojar. No me voy a dejar llevar por cosas que no tienen ningún valor. No voy a hacer eso. No. Ahora, lean esto conmigo. Por sus frutos los conoceréis, por su cosecha, por lo que producen. ¿Recuerdan que Jesús también dijo algo acerca de esta ley? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo saca malas cosas. El hombre bueno de su corazón planta buena semilla y buenas cosas, y cosas buenas suceden. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto del lobo en piel de oveja tiene mucho en su corazón, y eso saldrá de su boca, y no será ¡bé! Nunca se ha oído a una oveja ladrar. Pero si uno no sabe la diferencia entre una oveja y una cabra, un lobo o un coyote, no lo va a saber. Eso no le mordió en la pierna y le dijo que era Dios y usted lo creyó. No. Están los que ignoran ciertas cosas
y están los que son demoníacos, y están aquellos que son emisarios del diablo, los que sirven a Satanás y hacen lo mejor para esconderse en su congregación, y ellos no son los que son obvios, se esconden mientras sirven, se esconden de ese modo. Oigan esto, son pedófilos y todo lo demás, y tratan de esconderse en su sala de cuna, tratan de entrar ahí y destruir las obras de Dios, y saben exactamente lo que hacen, y no importa cuánto evangelio se les predique, no van a cambiar. Están atados por el infierno y hacia ahí se encaminan, pero no los juzgue. Pero es para que lo sepa. Es necesario enseñar a sus niños a distinguir un perro de una oveja. No es una oveja. No importa cuán dulce sea el ladrido, no es una oveja. ¿Me están oyendo? De la abundancia del corazón habla la boca. No importa si es espía de Satanás. Lo sé porque los he tenido en mi ministerio. No se meta con nuestros niños porque no le va a ir bien. No, los reprenderemos con la sangre. Veamos qué más tuvo Jesús que decir ahí. Así, todo, todo buen árbol da buenos frutos. Sí, y el diablo llega y dice, no sé por qué sigue haciendo esto, de nada sirve, no puede ver que eso no, y ya. Ahí es donde debe entrar la paciencia. La paciencia no es solo soportar algo, la paciencia es decidirse a estar firme sin cambiar, como Jesús, ayer y hoy y por los siglos. Estoy en la palabra y esto es lo que voy a decir, y esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que voy a pensar. No importa qué me diga mi cuerpo, no importa qué haga usted, no importa qué diga el diablo, no importa qué diga el Estado, no importa lo que otros digan. Esto es lo que haré y lo que voy a decir, y esto es lo que voy a estudiar, y esto es lo que voy a andar. Y sigue haciendo eso, y va a tener una cosecha. La mayoría de fracasos vienen porque la gente toma esa decisión cuando es muy tarde y no le da tiempo de lograrla. No espere hasta que le dé cáncer o lupus y fiebre y todo eso le llega antes de entrar en la palabra de fe. ¿Puedo recordarles algo? Bueno, ya lo vamos a ver en unos minutos. Mejor espero y se los recuerdo luego. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora voy a dejar eso ahí por un momento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. No se refiere a alguien que le dice Señor, Señor, para hacerle Señor de su vida. Ellos decían Señor, Señor, a fin de usarlo a él y lo que enseñó. Dígale Señor y recíbalo como Señor. Él le conoce. Recuerden eso, no confundan eso con lo que dice aquí, pues todo está unido al verso 12. Y estamos hablando de esa gente que trata de cubrirse, y no se puede cubrir un lobo con piel de oveja por lo que hay dentro de él. No es lo que está por fuera de él. Bien, veamos esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Notaron que él no contestó esa pregunta? ¿Quieren la respuesta? Es no. No lo hicieron. Hablaron y actuaron como tal. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Ahora, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No dice que era prudente, sino como si lo fuera. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. Tuvo la recompensa del prudente, porque tuvo la sensatez de hacer lo que el prudente hace. No entendió todo al respecto, pero hizo lo que se le dijo. Amén. ¿Qué hizo él? Empezó a tratar a todos como él quería que lo trataran, por el mandamiento de Jesús de amar a los otros como él nos amó. Lo que usted siembra, eso recoge. Así se cumple la ley y los profetas. Amén. Entonces tiene que tener muy claros los mandamientos de Dios, porque todos son parte de esta ley. Hasta el diezmo, eso es parte del 8º mandamiento, no hurtarás. Tendrá que tener estas cosas bien claras, pues no podrá andar en el reino de Dios si desobedece a Dios, porque si le desobedece, pondrá en marcha otro grupo de leyes. No existe el quedarse quieto y hacer únicamente lo que le parezca. Así no es como funciona eso. Usted es el producto de lo que sembró en el pasado. Su vida y su cuerpo son producto de las palabras que sembró ayer. Duda e incredulidad, fe y liberación. Usted elige, pero ello es producto de lo que ha sembrado. Es una ley reflexiva. Usted es tan sano como el tiempo que pasa en la palabra. La palabra una vez por semana, pobre de usted. Eso explica por qué es tan importante a cuál iglesia asista. Su prosperidad está en la boca de su pastor. Sí importa a cuál iglesia vaya y cómo trata a su pastor. No prosperará más que su pastor. Señor, tú lo humillas y nosotros lo haremos pobre. Eso ha producido un montón de denominaciones de gente empobrecida a quien Dios dio la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y no pueden salir siquiera de su condado. Con toda clase de poder, pero no pueden hacer nada. Tan pobres que no pueden prestar atención. ¿Les gusta mi reloj? Leroy Thompson me dio ese reloj en la iglesia Eagle Mountain, y cuando lo hizo todos aplaudieron. ¿Piensan que están tratando de decirme algo? Pero no sirve, voy a casa y lo termino. Eso significa concluye ahora, pues gloria espera. Amén. Vean esto. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esas dos casas estaban lado a lado y la tormenta era la misma. El resultado de la tormenta no destruyó la casa, pero la falta de cimientos destruyó la casa por ciertas leyes que se pusieron en marcha ahí. Y la tormenta fue el resultado. En la casa de al lado se pusieron ciertas leyes en marcha y la tormenta no la afectó. Dos casas exactamente iguales. Gracias a Dios que puede correr a la casa de al lado donde su hermano y llegar ahí y empezar de nuevo. Gloria al Señor. Vaya a una iglesia en la que prediquen la palabra de fe. Gloria a Dios. Donde alaben y corran y lloren con usted, pero que se queden a su lado. Amén. Necesitan gente que cuando un familiar suyo entra al hospital, no solo le digan oraremos por usted,
Le traeremos una comida si se muere. Quédese con su comida. Tengo la mía. Si algo sucede en la iglesia Eagle Mountain, nosotros invadimos los hospitales. Los invadimos. Oramos 24 horas al día. No pueden sacarnos del hospital. Se van al rincón y se esconden. Amén, aleluya. Oh, sí, si alguien en nuestra iglesia o familia le nace un bebé, oh, llegamos con los colchones y comida y ahí llenamos la sala de espera y predicamos y oramos por todo el que llega o todo el que ya está ahí. Oramos por los doctores y todos los demás, y ha llegado a ser noticia que en los hospitales en Forward dicen, aquí vienen otra vez. Oh, mi nietecita Lindsay llegó al centro médico Cook con meningitis espinal, y Kelly, mi hija, es la madre, y la niña deliraba, y cuando la llevaron ahí ya habían muerto 1 o 2 niños más en los mismos días. La llevaron allá y el doctor, el pediatra que vio a la familia, él fue y le dijo al especialista en enfermedades infecciosas, la familia Copeland quizá le parezca rara, pero dele amplia entrada porque ellos saben lo que hacen. ¡Aleluya! ¡Amén! Y les diré algo más. A causa del ministerio de Oral y Evelyn Roberts, Richard y Lindsay Roberts y mucha otra gente en ese ministerio, hoy se puede hacer eso en hospitales, lo que no se podía hacer antes. ¡Aleluya! Si tiene un pastor que es un poco titubeante, ore por él, pero a la distancia. Ore hasta saber en qué iglesia debe estar. Y vaya ahí, y si es en Australia o en Canadá, o si no es en su pueblo, no importa donde sea, vaya donde debe estar. El resto vendrá por añadidura. Puestos de pie, por favor. Padre, te alabo. Padre, te adoro. Jesús dijo en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿Es Dios el que hace eso? No. Es la ley puesta en reversa. Es el camino ancho que lleva a la perdición. La ley del pecado y la muerte. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en reversa, en dirección opuesta. Aleluya.